Hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios. Todas las cosas que nosotros hemos estudiado antes, la paciencia de Dios, su gracia, su misericordia, su fidelidad, su paciencia, todas esas cosas, pues nacen del amor de Dios. Dios es amor. El amor de Dios es uno de sus atributos más celebrados. Hay 8,000 canciones acerca del amor de Dios, montón de poemas, montón de libros, montón de artículos. No acabaríamos. Creo que no lo sé, no sé cuántos hay, pero yo creo que debería de haber más sermones sobre el amor de Dios que de ningún otro tema que nosotros podamos tener en la Biblia. Sin embargo, a pesar de este énfasis tan marcado que nosotros tenemos en la historia cristiana y yo pienso, la cultura en general, yo creo que hay grandes errores respecto al amor de Dios. Y el error más grande, creo yo, que nace de que es en el amor de Dios donde el Salmo 50:21 es mucho más aplicable que en todos sus otros atributos. El Salmo 50:21, ¿lo recuerdan? Lo que dice: de cierto pensabas que yo era como tú. 50:21. Este versículo es súper aplicable a la visión general que existe de Dios. La visión que se tiene del amor de Dios tiene más que ver con sentimientos moldeados por nuestras emociones que por lo que la Biblia enseña acerca del amor. Nosotros sabemos que Dios es amor. La primera carta de Juan dice eso, que Dios es amor. Juan 3:16, un versículo famosísimo, dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Verdad que sí? La segunda carta de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 11, llama a Dios el Dios de la paz y del amor. Ese es Dios. Es algo muy, muy, muy común. El amor de Dios es predicado desde muchas iglesias en nuestros días, y en muchas iglesias se hace un énfasis muy marcado en el valor de la gente como el motor del amor de Dios. ¿Okay? Que Dios nos ama porque somos valiosos, es básicamente la premisa. De hecho, hay una canción, o bueno, dos por lo menos, que vinieron a mi cabeza cuando estaba escribiendo esta, y la primera dice: me dice que conmigo y que conmigo quiere estar, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. La otra dice lo siguiente: no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Esta persona le está hablando a Dios, ¿ok? No hay pared que no derrumbes, mentira que no destruyas para venir tras de mí. ¿Verdad que sí? Y este énfasis súper marcado en las canciones y en las predicaciones que tenemos hoy, donde le dicen a las personas: Dios te ama así tal cual eres. Él te acepta así como estás, donde estás, así, con todos tus errores y todo. Él te acepta y te ama así como estás. Eres completamente aceptado en Él. El punto de este tipo de predicación es una verdad a medias, pienso yo. Porque si bien Dios no rechaza a ninguno que se le acerca en arrepentimiento y fe, no le están diciendo eso a las personas. Les están diciendo básicamente que Dios no tiene ningún problema con ellos y que los ama así como están. Sin arrepentimiento, sin fe. Así como estás, tú eres completamente amado por Dios y perfectamente amado por Dios. Y eso suena bien porque tiene parte de verdad, pero también tiene mentira. Y una verdad a media siempre es mentira. Entonces el sistema, es lo que nosotros tenemos en nuestra predicación, en muchas de nuestras canciones cristianas. Un énfasis súper marcado en que el amor de Dios se centra en mí y en las cosas que me da a mí, y cuán valioso soy yo para Él, y que las cosas que Él hace las hace por mi causa. Y es que así es el sistema de nuestra cultura, y así nos han enseñado que es el amor. Una persona me ama a mí
porque yo soy importante para Él. Si esa persona me trata a mí como importante, como valioso, entonces esa persona me ama. Pero cuando tratamos de aplicar este concepto a Dios, de que Él nos ama porque nosotros somos los importantes y los valiosos, entonces nosotros socavamos el amor de Dios. Si nosotros nos ponemos en el centro del amor de Dios, nosotros empezamos a buscar maneras de ver cuán valiosos somos, cuán importantes somos, cuánto Él nos anhela, cuánto ha hecho por mí, de modo que el amor de Dios encuentra su fin y su sentido más alto en mí. Y eso está súper, súper, súper acorde a nuestra cultura secular y humanista, donde todo gira alrededor ¿de quién? Pues de nosotros. Súper egocéntrica, ¿verdad que sí? Todo siempre se trata de mí, de lo que yo deseo, de lo que yo anhelo. Y en realidad podemos pensar que estamos predicando el evangelio cuando simplemente le estamos dando a nuestro corazón carnal y natural lo que quiere. Es bien peligroso predicar así. El internet está lleno de predicadores así. Está llenecito. Y muchas iglesias están llenas de este tipo de predicación más que parece más psicología, autoestima y todas esas cosas que lo que la Biblia dice. Respecto al amor de Dios, nosotros tenemos que aprender lo que la Biblia dice, como en todo lo demás. Nosotros no aprendemos cosas de Dios porque nosotros somos muy inteligentes y nosotros lo investigamos. Todo lo que nosotros conocemos de Dios lo sabemos porque Él nos lo mostró de sí mismo, especialmente su carácter. Entonces, aunque este es el discurso que predomina en muchas canciones y en muchas iglesias, nosotros debemos recordar que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Entonces, necesitamos volver a ir ahí y ver qué es lo que Dios ha declarado sobre sí mismo. Como les dije hace ratito, la Biblia dice que Dios es amor, que Él es el Dios de la paz y el amor, y que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Eso es como que lo súper conocido de todos por todos. Tal vez te sorprenderá ver que el primer lugar donde Dios muestra su amor en la Biblia, ¿sabes en dónde es? En Él mismo. Por favor, acompáñame a Juan 17:24. Juan 17:24. Nosotros hemos aprendido una de las cosas de Dios, uno de sus atributos incomunicables, es decir, que solo Él los tiene, que Él es eterno, ¿cierto? Que Él no tuvo comienzo ni fin, que Él siempre es. Y si Dios siempre ha sido, y si Él es eterno, y Él es amor, entonces Él ha amado desde la eternidad y desde siempre. Ajá. El punto es, ¿a quién amó? Porque si Él es el único ser que es, y todo lo demás es creado, ¿a quién amó? Bueno, la pregunta se resuelve ahí, o este es simplemente un versículo para ilustrar lo que muchos teólogos llaman el amor entre la Trinidad. Juan 17:24. ¿Alguien lo puede leer, porfis? ¡Qué bárbaros! Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo ha amado el Padre al Señor Jesús, a su Hijo? Siempre. Dice ahí por lo menos el texto, desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde la eternidad. Desde antes que el universo existiera, Dios ya estaba amando al Hijo y el Hijo al Padre. Entonces les decía, este simplemente es un versículo para ayudarles a entender lo que muchos pastores llaman el amor entre la Trinidad. ¿Ok? Entonces Dios siendo tres y uno, ese misterio grandioso que nosotros tenemos en la Trinidad, pues Dios siempre ha amado perfectamente y siempre ha sido amado perfectamente. Si Dios es amor y si Dios es eterno, entonces su amor ha sido eterno también. Ahora les decía, este es el primer lugar donde nosotros vemos el amor de Dios.
Y es el lugar donde nosotros más vemos el amor de Dios. Mira, por ejemplo, ve conmigo a Romanos 11:36. Acompáñame por favor para allá. A Romanos 11:36, por favor, mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a estar brincando de un lugar para otro. Romanos 11:36 dice lo siguiente: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas, no unas cuantas, todas las cosas, todo lo que hay en el universo, todas las cosas que Él ha hecho, todo lo que Él ha creado es de Él, es por Él y es para Él. Colosenses 1:16 nos reafirma esta verdad. Colosenses 1:16 dice lo siguiente. Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, lo primero que quiero que veas es que en el centro del amor de Dios no estamos nosotros, está Él. Él hizo todo para Él mismo. Todo para Él mismo. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Hay muchos otros versículos que explican esta verdad. Hace unos días nosotros estudiamos en el libro de Isaías, en el capítulo 48, la razón por la cual Dios refrena su ira. Mira, ve para allá por favor a Isaías 48, versículo 9. Escucha esto, Isaías 48, 9. Voy a leer hasta el versículo 11. Por amor de mi nombre diferiré mi ira. ¿Ves? Dios guarda su ira, no porque nosotros seamos súper valiosísimos, y no diferiré, como reprimir, como contener. Entonces dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Y mi honra no daré a otro. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios no destruye al pecador? ¿Cuál es la razón por la cual Dios detiene su ira? Por amor de sí mismo. ¿Lo ves? Un poco más atrás, en Isaías 43, en el versículo 7, dice lo siguiente, Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida y mi vida? ¿Por cuál fue la razón por la cual Dios nos creó? Para su gloria. Él no castiga al pecador y no lo destruye por amor de sí mismo y para alabanza de su nombre. Él nos creó a ti y a mí para su gloria. Como dice Romanos y Colosenses, Él lo hizo todo por Él y para Él. El Salmo 23, ese versículo maravilloso que está en el número 3. Me guiarás por sendas de justicia. ¿Por amor de qué? Por amor de tu nombre. Dios sostiene mi andar y me guía en sus caminos por amor de su nombre. ¿Ok? En el Salmo 25, 11, ahí más adelantito, esta vez les puse las citas así como escalonaditas para que no batallaran tanto en encontrarlas. Salmo 25, 11 dice, escucha, por amor de tu nombre, oh Jehová, también perdonarás mi pecado que es grande. ¿Cuál es la razón por la cual Dios perdona al pecador? ¿Por amor de qué? De su nombre.
Y el Salmo 31:3, ahí adelantito, esta es ya creo la última cita que voy a decir ahorita. Dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Cuál es la razón por la cual Dios está ahí guiándonos cuando estamos perdidos? Por amor de su nombre, por causa de su nombre. Entonces, tal vez tú no pensabas esto acerca del amor de Dios, que el primer lugar donde vemos su amor expresado es en Él mismo. Él hace todas las cosas para su gloria y por su causa, por amor de su nombre. Y entonces aquí hay una pregunta, porque nosotros tenemos un contraste grande entre nuestra visión natural de amor, que es que me den mucha importancia a mí, que me muestren lo valioso que yo soy, que me den cosas a mí, que se enfoquen en mí, ¿verdad? Y tenemos esta otra donde Dios se enfoca en Él mismo. ¿Por qué es que Dios hace todo principalmente para su gloria? Esa es la pregunta. Y esta es la respuesta. Porque Dios mismo es el mayor y el mejor don que Dios nos puede dar. Lo repetiré. Porque Dios mismo es el mayor y el mejor don del amor de Dios. Dios mismo es el mejor don que puede darnos por causa de su amor. Mira, quiero que vayas, para explicarte esto, ve conmigo por favor a la primera carta de Juan. A la primera carta de Juan en el capítulo 4. Ahí es donde está esta famosa frase que dice que Dios es amor en el versículo 9. Primera de Juan capítulo 4. En el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación es una palabra que estudiamos la semana pasada y quiero recordarles que termina en que Él fue ofrecido en nuestro lugar y por nuestro bien, para perdonar nuestros pecados. Justo como el Cordero del Antiguo Testamento que era matado en lugar del pecador para salvar la vida del pecador, lo mismo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. ¿Ok? Entonces nosotros conocemos el amor de Dios en que Dios ha dado a su Hijo para que Él fuese propiciación por nuestros pecados. Entonces, quiero que mantengas esta idea, por favor, de que en eso es en lo que nosotros conocemos el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó y nos dio a su Hijo como propiciación de nuestros pecados, ¿ok? Ahora regresamos, por favor, a Perdón. Ahora vamos a la primera carta de Pedro, que está ahí atrásito, al capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 8. ¿Ok? Es importante que tú mantengas aquí la idea de la propiciación. Ay, ya me equivoqué yo. Sí, pero no es ese, porque dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Ese no es. A ver, permítanme, por favor. 3:18. Sí, primera de Pedro 3:18. Vamos ahí. Les decía, es importante que tenemos esta idea de la redención ahí en mente. Y primera de Pedro 3:18 es importante para entender cómo es que Dios nos amó. Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente. Escucha.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Ves? ¿Ves por qué era importante esta idea de propiciación? Porque aquí Pedro está hablando de eso, de que Él fue ofrecido como pago por nuestros pecados, pero fíjate cuál es la razón. Dice, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. El propósito por el cual Jesús fue sacrificado y por el cual fue muerto por tus pecados fue para llevarte a Dios. Ese es el gran don que Él quiso darte, que pudieras restablecer tu comunión con tu Creador, que no te perdieras para siempre y que pudieras estar con Él. La idea era llevarte con Dios. Por eso les decía que el mayor y el mejor don del Evangelio no es el cielo, aun con todas las cosas preciosas que vamos a ver ahí. No es que tengamos paz en este mundo, aunque eso es maravilloso para nosotros. El mayor y el final don del Evangelio para nosotros es que Cristo nos lleva hacia Dios. Esa es la razón por la cual Él murió. Pablo en Filipenses 3:8 dice algo muy similar. Él dice, todas las cosas que para mí antes eran ganancia, ahora las considero como pérdida por amor de Cristo. Mira, dice Filipenses 3:8 para no mal citarlo. Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ves? Todas las cosas buenas que en mi vida antes eran una ganancia, ahora yo las considero como pérdida. Dice ahí basura. La palabra griega es skubalón, en griego es popó de perro. Todas esas cosas maravillosas que yo tenía en mi vida, de las cuales me alegraba, ahora son consideradas como pérdida. Esas cosas en las cuales yo me gloriaba de ser una buena persona, dice Pablo ahí, que yo era hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, irreprensible. Todas esas cosas de las cuales antes yo me gloriaba y decía que era mi ganancia, ahora se han convertido en pérdida y en basura. ¿Para qué? ¿Para ganar una buena vida aquí? No. ¿Para ganar, no sé, paz aquí? No. Lo mejor de este mundo aquí, familia, tener suficiente para pagar las cuentas, tener suficiente. No, ninguna de esas cosas. Cristo en la visión de Pablo es otra vez el mejor y el mayor don del Evangelio. ¿Puedes verlo? Dios, en su amor, nos da a Dios mismo como su mayor don. No son las cosas que nos da, ni que nosotros seamos importantes, sino que obtenemos a Dios mismo. Y es que incluso si nosotros tuviéramos todas esas cosas, una buena casa, una buena familia, un buen carro, salud, trabajo, hijos, familia, esposa, pero no tenemos al Señor, venimos a estar fritos. Por un poco de tiempo estaremos bien y por la eternidad perdidos y condenados. Si nosotros aplicamos esta definición del amor de Dios que nosotros tenemos humana, de decir, bueno, si yo soy importante para Dios, entonces Él me ama. Entonces lo que nosotros tenemos es una visión muy torcida de lo que de verdad Dios quiso hacer a través del Evangelio. Él quiso llevarnos a Dios para que nosotros lo pudiéramos atesorar y disfrutar como la cosa más preciosa en nuestra vida. Quiero citar algo que escribió el pastor John Piper en uno de sus libros, que se llama Dios es el Evangelio. ¿Ok? Escúchalo, por favor. Dice, si aplicamos
una definición del amor de Dios centrada en el hombre, eso debilita su valor, socava su bondad y roba nuestra satisfacción definitiva. Si el gozar de Dios mismo no es el mejor don del amor de Dios, entonces Dios tampoco es el mayor tesoro. No es el mayor tesoro. Su entrega no es la más grande muestra de misericordia. El Evangelio entonces ya no es la buena noticia de que los pecadores pueden disfrutar de su Creador. Cristo no sufrió para llevarnos ante Dios. Cristo no sufrió para llevarnos ante Dios, y nuestras almas entonces deben de buscar algo más allá de Él para encontrar satisfacción. ¿Verdad que sí? Si Dios no es el mayor don del Evangelio, entonces tenemos que buscar algo más. Continúa la cita diciendo: clamamos estar adorando a Dios, agradecidos por su amor por nosotros, pero si su amor por nosotros es en el fondo lo mucho que nosotros significamos para Él, pues entonces ¿a quién estamos adorando realmente? ¿Estamos dispuestos a centrarnos en Dios mientras Dios gire alrededor del hombre? ¿Estamos dispuestos a gloriarnos en la cruz siempre y cuando la cruz sea prueba de nuestro valor? ¿Quién es entonces nuestra gloria y nuestra alegría? Y ahí se termina la cita. Tiene todo el sentido del mundo. Si yo soy el centro del amor de Dios, entonces hay algo mucho más satisfactorio que Él, mucho más grande que Él, mucho más atesorable que Él. El amor de Dios, hermanos, hace un milagro en nosotros. Fíjense, cuando Dios pone su amor en el centro, vamos a decir que este círculo es el amor de Dios, ¿ok? Puedo estar yo o puede estar Dios. Cuando Dios me quita a mí y pone a Dios mismo en el centro de su amor, entonces hace una de las cosas más maravillosas que puede hacer por nosotros. Él rompe con el ídolo más arraigado que está en nuestro corazón y nos libera de nuestra idolatría y nuestro amor por ese ídolo terrible que se llama yo. Y entonces Él nos da algo que es muchísimo mejor, muchísimo más satisfactorio, muchísimo más brillante, muchísimo más hermoso, muchísimo más satisfactorio. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, gozo pleno, delicias en tu mano derecha para siempre. Alegría perfecta y perdurable y verdadera es lo que Él nos da cuando nos quita a nosotros del centro de su amor. Nosotros cometemos un error bastante grave cuando pensamos en el amor de Dios en términos de lo que Él me da a mí y de las bendiciones que yo recibo de Él, o cuando nos da lo que queríamos o nos cuida de lo que no queríamos. Esa es la mente de cualquier incrédulo, hermanos, porque eso es lo que hacen los incrédulos. Están felices que Dios les dé lo que quieran, mientras no lo tengan a Él, mientras Él no se meta en su vida, mientras Él no les diga cómo vivir. Mientras ellos estén fuera del reino de Dios, que Dios siga mandando sus bendiciones, pero no Él. Esa manera de pensar es la de cualquier hombre natural, pecador, perdido. Yo quisiera preguntarte, con mucha gracia, ¿puedes decir junto con el rey David, como en el Salmo 63, Dios, tú eres mi Dios?
te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como la tierra seca y árida donde no hay agua. Esa es la alegría de tu corazón, ese es el afán de tu corazón, esa es la sed de tu corazón. Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las aguas, así te anhelo yo. Déjenmelo. Yo escribí esto el miércoles. A ver. Mira. ¿Verdad? Ok. Pues es que es lo que tenemos que hacer. Ok. Volver con el César al César. Que nuestro espíritu vuelva al Señor. Ajá. Y me imagino, digo, pues es algo muy hermoso. Mira lo que dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Si tú no puedes decir eso en tu corazón, entonces tú debes de tener mucho cuidado, porque mientras nosotros nos aferremos a convertir el amor de Dios en una reafirmación de nuestro valor y de nuestra importancia, y no del valor de Dios, estaremos degradando su amor, su obra y su carácter. Y al mismo tiempo vamos a estar perdiendo lo mejor que Él puede ofrecernos a través del Evangelio. Hermanos, de verdad, escúchenme por favor, nadie disfrutará de las bendiciones del Evangelio a menos que Dios mismo sea el mayor don del Evangelio que nosotros tengamos. Y si tú puedes decir desde el fondo de tu corazón lo que dice el Salmo 42 y el Salmo 63, entonces dale gracias a Dios, porque esa es una muestra de su gracia trabajando en tu corazón. Eso no es normal y no es natural. Para el mundo las cosas de Dios son una locura. ¿Ok? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero si tú has experimentado el amor de Dios de modo que tú puedes decir, no, es que la cosa buena no es que Él me dé importancia a mí, sino que yo sea capaz de darle importancia a Él, porque puedo encontrar algo mucho mejor. Entonces alégrate, porque su palabra dice que es por su misericordia y por su gracia que Él nos da vida nueva. Ahí es donde está el amor de Dios, en primer lugar. Por eso esa es la razón por la cual Dios hace todas las cosas para su gloria. No nomás porque Él es egoísta y egocéntrico. No. Dios no es narcisista. Dios en su amor quiere darnos lo mejor que tiene. Y lo que Él tiene es el mismo. ¿Ok? Hay muchas cosas que podemos decir del amor de Dios, pero esta es una que yo considero que es bien importante para nosotros. Porque la mayoría del tiempo no pensamos en el amor de Dios así. Ni lo vemos así. Lo vemos como si se tratara de mí y no como si se tratara de Él. Segundo, quiero decirles que el amor de Dios es soberano. Dios es amor, ¿cierto? Esa es la esencia del amor de Dios según 1 de Juan 4:9. Pero Dios también es soberano. Entonces, el amor de Dios desde antes de la creación, como se ha dado libremente. Cuando no existía nada, Dios estaba ahí amando a su Hijo y amando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí mostrando amor por el Hijo y por el Padre, y el Hijo por el Espíritu Santo y por el Padre. Y estaban todos en una perfecta relación de amor. No había nadie que obligara a Dios a amar. No había algo que lo influyera para amar. No había algo en el universo de valor que pudiéramos decir que cautivó su amor. Él es la razón por la cual el amor existe. Y cuando Dios creó el mundo y creó a sus criaturas,
Nadie lo obligó a amarlas. Él libremente y por su propia voluntad puso su amor en sus criaturas. El amor de Dios es completamente soberano. Mira, para ilustrar esta verdad, ve conmigo por favor a Deuteronomio 7. ¿Quieres? Deuteronomio 7. Y quise usar este versículo porque a veces pensamos de Israel como especial de una manera en la que no lo es. Pensamos que porque eran una nación súper genial, súper maravillosa, Dios los escogió y por eso es que son el pueblo especial de Dios. La verdad es que la única cosa que los hace especial es que Dios los haya escogido. Mira lo que dice Deuteronomio 7:7. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. ¿Te das cuenta? Dios no los quiso por ser grandiosos, los escogió por ser los más insignificantes de todos. Y luego dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. ¿Por qué Dios amó a Israel y por qué lo escogió? Porque Dios quiso amarlos y escogerlos. En 2 de Timoteo 1:9, este es un versículo que también estuvimos estudiando las semanas pasadas, nosotros encontramos la verdad de que Dios ama de manera libre y por su propia voluntad. 2 de Timoteo 1:9. Aquí está hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Según lo que Él designó en su propio corazón es que Él nos llamó y nos amó. Su amor proviene de sí mismo. Y quisiera recordarles un último versículo que hemos estado estudiando en estos días, que está en Efesios 1. En Efesios 1:4. También ya lo estudiamos hace algunas semanas, pero quiero recordárselos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos predestinó en amor? ¿Por algo que vio en nosotros? ¿Por nuestras buenas obras? ¿Porque Él previó en su omnisciencia que nosotros habríamos de ser buenos ciudadanos? ¿Porque Él previó en nosotros que nosotros tendríamos fe para amarle? ¿Porque Él vio que nosotros íbamos a escuchar el Evangelio? La verdad es que no. La Biblia dice que Él nos predestinó en amor según el puro afecto de su voluntad. Él te amó porque quiso amarte. Nota por favor que este amor salvador se nos da a nosotros. A nosotros. No a todo el mundo. ¿Notaste eso? Ahí en Efesios 1 dice en el versículo 4, nos escogió. No dice escogió a todos. Nos escogió a nosotros. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos nosotros, no todos, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Dios escogió y Dios predestinó gente en la cual puso su amor para que fuesen salvos. No en todos, pero sí en nosotros. Por eso es tan peligroso decirle a un incrédulo que Dios te ama así como eres. Porque esa es una verdad a medias. Dios los acepta como están. Jesús dijo, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Jesús nunca rechazó a un pecador que arrepentido se acercase a Él. Jamás ignoró la fe de alguno que se acercara a Él con humildad. No importa quién fuese ni lo que haya hecho.
Siempre que buscaron a Jesús con fe y en arrepentimiento, Él los recibió. Salmo 51 dice: el corazón roto y humillado, tú, Dios, no lo desprecias. Pero Dios no nos ama así como estamos. De hecho, los Salmos en el capítulo 7, en el versículo 11, dice que Dios aborrece al impío todos los días. Es una cosa peligrosa decirle a las personas que Dios los ama así como están. Entonces sí, este amor incondicional que se dio desde antes de la fundación del mundo, en el cual Dios nos predestinó y nos salvó para ser llamados hijos suyos por medio de la adopción que fue en Cristo Jesús, es un amor que Dios ha dispuesto para nosotros, los creyentes. Salud. Nosotros le amamos, dice Primera de Juan 4. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No le amamos porque éramos amantes de Dios. Su amor nos venció. Romanos 5:8 dice: en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no le amamos, ni le estimamos, ni lo buscamos, ni lo queríamos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces Dios no nos amó por algo bueno que hubiese en nosotros, ni tampoco porque nosotros le amáramos, ni por nuestro valor, ni porque fuésemos importantes, ni por algún mérito nuestro. Al contrario, Dios tenía todas las razones para alejarse de nosotros y para condenarnos. Pero al contemplar nuestra maldad, nosotros podemos notar mejor el amor del Señor. Hay un versículo en Jeremías que es difícil de comprender. Dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. Dios, preveyendo todas nuestras faltas y todas las cosas tontas que haríamos, y todas las veces que lo rechazamos, y todas las veces que ofendimos su nombre y su grandeza, nos amó. Y mira, para reforzar esta idea de que Dios muestra su amor especialmente en la salvación a los que Él ha escogido, Juan 13:1 tiene una cosa muy interesante. Está el Señor ahí en el aposento alto, en la última cena, con sus discípulos, y escucha lo que dice: y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. En la oración sacerdotal del Señor Jesús, donde nosotros podemos ver, creo yo, que como en ningún otro lugar, la íntima relación del Padre con el Hijo, el Señor Jesús ora por sus discípulos y escucha lo que Él dice en los versículos 24 y 25. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. ¿Ves? Lo mejor que Dios puede darte es que veas su gloria. Por eso Él hace todo para su gloria. Pero fíjate de quién está hablando. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y termina el 26. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos.
Una de mis más firmes convicciones respecto al amor de Dios y respecto al Evangelio nace de 1 de Juan 4:9. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros vemos como en ningún otro lugar el amor de Dios en la cruz. ¿Ok? Ahí en la cruz vemos todos los atributos de Dios. Su santidad, su justicia, su eternidad, su bondad, su misericordia, su fidelidad, su gracia, su bondad, su paciencia. Todas las cosas que nosotros hemos estudiado acerca de Dios las podemos ver en la cruz en perfecta armonía. Todas juntas en su plenitud al mismo tiempo. Primera de Juan 4:9 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y la convicción que les decía que yo tengo respecto a esto es que la iglesia responde naturalmente al amor de Dios, al amor del Salvador, con amor, con devoción y obediencia. Hace un tiempo un hermano me decía, oye, estoy bien preocupado por mi iglesia porque estos no agarran la onda, o sea, no se comprometen, no son devotos, no le echan ganas. O sea, parece que los tenemos que andar arreando. ¿Qué onda con ellos? Y yo le decía a este hermano, lo mejor que puedes hacer por tu iglesia es enseñarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. La respuesta natural de un cristiano al amor de Dios, ¿sabes cuál es? Amor. Mientras más nosotros somos conscientes del amor con el que Dios nos ha amado, nosotros le amamos mucho más. Al ver cómo Dios nos ha escogido, nos ha provisto redención, justificación, cómo Él nos llevará a la gloria y cómo Él nos guía aquí en nuestra vida, nosotros respondemos en amor. No necesitamos andar arreando a nadie para que haga cosas. Como dijo el apóstol Pablo en otro contexto, el amor de Cristo nos impulsa. No necesitamos andar atrás de nadie. ¿Por qué hay cristianos que son tan apáticos, tan fríos, tan poco piadosos? Una de dos. O ellos no son cristianos, o ellos tienen una idea de Dios muy errada, que necesita ser corregida. Porque Dios no anda, como dicen muchos ahí, mostrando su amor, rogando por amor. Mira, Dios está ahí a la puerta de tu corazón y quiere que le abras. Él quiere bendecirte tanto y tú no lo aceptas. Ándale, mira que sus bendiciones están disponibles para ti porque Él te ama. No. Así no es. Mi oración es que ustedes, hermanos, al contemplar el amor de Cristo por ustedes a quienes Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, la devoción de ustedes crezca, su obediencia crezca, su compromiso crezca. Porque ¿saben qué? Nosotros no necesitamos arrearnos para comprometernos con las personas que amamos. Nos comprometemos con ellas porque las amamos, las buscamos porque las amamos, les dedicamos tiempo porque las amamos, le dedicamos tiempo, dinero y esfuerzo porque las amamos. Con Dios pareciera ser una historia distinta. Y yo creo que está muy arraigada nuestra actitud indiferente hacia Dios porque tenemos la idea de que el amor de Dios se centra principalmente en mí y en lo bueno que yo soy, en lo maravilloso que yo soy, y no en Él. Entonces yo te animo a meditar en el amor de Cristo. Y mira, esta semana, yo sé que para algunos de los que asisten aquí a Buen Pastor, la semana ha sido compleja y bien difícil. Y tal vez sean los últimos 5 o 15 minutos del sermón, pero tal vez era todo lo que necesitabas. Yo te animo a meditar en el amor de Cristo. Aquel que te ha amado
al punto de entregar su propio hijo por ti, ¿crees que te va a dejar solo? ¿Que va a abandonarte? ¿Que va a olvidarte? ¿Que no te ayudará? Si nos mostró amor al punto de entregar a su hijo siendo pecadores, ¿cuánto más siendo sus hijos? La aplicación es muy simple, es muy general, pero también es muy profunda. Ámalo y haz de tu amor su escudo. Medita en su amor para que puedas amarlo. Y cuando las cosas se pongan duras, haz de su amor tu escudo también.